Sierra de las Nieves tiene una experiencia muy interesante detrás, ¿no? Porque la figura no siempre tenemos que tratarla como... El rango de la figura no tiene que ver con la validez de su experiencia, ¿no? En Sierra de las Nieves tenemos un parque natural persistente, muy consolidado, y tenemos algo que no ponemos suficientemente valor, una reserva de la biosfera mucho más visible que el resto de las reservas andaluzas. O sea, la reserva de biosfera de Andalucía, hay 9, una de las cuestiones que más se le demanda es que son poco visibles. O sea, la gente asocia más los espacios que hay debajo, los espacios naturales, los parques, etcétera, que la propia figura de reserva. Sin embargo, aquí la reserva de biosfera tiene presencia en el territorio desde el punto de vista de la señalización, desde el punto de vista de la actividad de la mancomunidad de municipios, de modo que hay determinados procesos que estaban ya aquí antes de la declaración del Parque Nacional y que son muy válidos para la experiencia de futuro. Las figuras de protección no podemos mirarlas de una manera estática desde el presente, ¿no? Que tienen su momento en esa evolución que ya narraba el profesor López Ramón, y que Doñana, la ley del 78 en Doñana fue un hito clave. O sea, la declaración de Doñana significa un nuevo modelo. Los primeros parques nacionales obedecen mucho más al ideal romántico de belleza, a la montaña, son paisajes muy verticales. Las zonas llanas eran poco espectaculares desde el punto de vista del visitante y por tanto no forman parte de ese ideal de belleza romántico y no están en los primeros parques nacionales de ningún sitio. En una segunda generación de parques, estamos aquí en Europa, en Doñana, pero estamos en Estados Unidos con Everglades, por ejemplo, son espacios humedales, litorales, llanos, que tienen unos valores distintos, que no son visibles a primera vista y que tienen que ver con la biodiversidad, ya no tanto con el paisaje escénico, con lo que contribuyen a la biodiversidad del sistema, etc. De modo que Doñana tiene dos elementos importantes. Uno, en España, es un poco el nacimiento de esa segunda generación de parques que ya no son solamente los parques de montaña, y segundo, desde el punto de vista conceptual y normativo, introduce una serie de elementos absolutamente modernos y que luego han sentado las bases que se han generalizado en el resto de la red de parques. Quiero decir, la previsión de la obligación de planes rectores de su gestión, la relevancia del órgano de participación en los procesos de concertación y de participación dentro de las limitaciones de un Estado que acababa de entrar en democracia por la ley relevante de Doñana del 78. Pero ya digo, son dos hitos. Uno, que estamos en la segunda generación de parques nacionales, y dos, que aporta cuestiones fundamentales a la experiencia posterior en los parques nacionales. La ciudadanía tiene que conocer lo que queremos que quiera y por tanto que proteja, sino tiene que comprender los procesos y tiene que comprender la utilidad de las cosas que se hacen. Damos pasos, yo creo que son pasos significativos y que no se daban hace 20 años. Por ejemplo, los proyectos de investigación que se desarrollan en Doñana, que a menudo antiguamente venía el equipo de investigación de una universidad, de donde fuese, de Málaga o de Madrid o de Barcelona o de Bélgica, y cuando lo acompañaban unos agentes nuestros al campo, los guardas, los técnicos, pero cuando acababa aquello nunca se sabía más qué pasó con aquello, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Un poco imponemos un cierto impuesto revolucionario, una condición a los proyectos de investigación, que todos están obligados a hacer una presentación de divulgación de sus resultados. ¿Ante quiénes? Al menos ante la gente que trabaja en Doñana, pero además, por ejemplo, si es un tema relacionado con la tuberculosis, pues invitamos a los ganaderos o invitamos a los veterinarios de la OCA, o sea, e intentar que todo el esfuerzo investigador que se hace tenga una repercusión lo mayor posible desde el punto de vista de divulgación, porque primero creemos que es un deber de lo público, tanto del esfuerzo económico de la investigación y de la gestión, y segundo, porque interesadamente nos importa mucho que la gente comprenda, conozca y por tanto valore cuál es el esfuerzo que se hace en los parques. Nosotros ahora mismo estamos en un momento concreto con dos procesos paralelos. Por un lado, el que tú has comentado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, insisto, al margen de la valoración que podamos hacer de cosas a las que entendemos que el Tribunal no ha comprendido bien del todo, creo que hay que situar justamente. El Tribunal ha sido ha reducido mucho más sus afirmaciones de lo que pretendía la Comisión, pero aún así, y aunque no estemos de acuerdo con algunas de estas afirmaciones, la sentencia hay que acatarla, y yo creo que a nadie le cabe duda que las administraciones van a trabajar en seguir dando impulsos para cumplir esas cuestiones. Pero fíjate, paralelamente nosotros vamos a hacer público ahora, porque ya lo es público en las redes, las conclusiones de una misión que hemos tenido en 2020, que insisto, estamos muy evaluados sistemáticamente, y hemos tenido una misión de evaluación de UICN, UNESCO, Ramsar, o sea, son los organismos internacionales que vigilan el patrimonio mundial y que además son asesores de UNESCO para este asunto. Han venido expertos que no solamente han llevado semanas o meses leyendo literatura sobre Doñana, sino que han estado aquí, sobre el terreno, entrevistándose con todo el mundo, no solo con nosotros, quiero decir, con los denunciantes, con las ONG, con todo,
sus conclusiones son mucho más positivas para Doñana que las del Tribunal de Justicia. Son expertos, insisto, no estoy con esto argumentando contra la sentencia del Tribunal, pero digo que es un nivel de afinamiento mucho mayor. Ellos, su primera afirmación es que Doñana sigue manteniendo los valores por lo que entró en Patrimonio Mundial. Hacen un agradecimiento expreso a los esfuerzos que están haciendo las administraciones para resolver los riesgos, los posibles conflictos, y animan al Estado español a que, como los riesgos siguen existiendo, por lo tanto puede seguir habiendo amenazas, a que continúen trabajando en esa línea. Ese es el resumen, que yo invito a que lo podáis consultar en la red, pero es el resumen muy resumido de la valoración de las conclusiones del trabajo mucho más fino de seguimiento de inspección de una gente con la que llevamos desde prácticamente el año 2009 contestando anualmente a informes y cada 3-4 años con una emisión de inspección. Lo que quiero decir es que tenemos que ser conscientes que una de las inspecciones que nos hace son más tienen un mensaje más positivo, otras son más negativos, pero tenemos que entenderlo como algo habitual. Si estás dispuesto a que tu espacio, el espacio en el que trabajas, tenga una repercusión nacional e internacional de ese calibre, tienes que tomar como una normalidad los resultados de los procesos de seguimiento e investigación y adaptar tu paso y tu gestión a los requerimientos que nos vayan haciendo en ese sentido. Por eso yo tengo una mirada positiva sobre este tipo de cosas, incluso cuando tienen esa noticia. Tengo que reconocer que tengo mi corazoncito también aquí un poco en Sierra de las Nieves, porque en mi etapa anterior, antes de ser director de Doñana, estuve en los servicios centrales de la Consejería y me tocaron las primeras reuniones aquí con Baltasar Cabezudo, entonces como presidente de la Junta Rectora, y con la Mancomunidad, para afrontar los primeros documentos sobre la posibilidad del Parque Nacional, con lo que emocionalmente me une además alguna cuestión más con este asunto, ¿no? Yo creo que es un escenario muy interesante, sobre todo porque es la consecución de una propuesta hecha desde el territorio en el que ha habido muchas complicidades y por tanto yo interpreto, insisto, soy positivo por naturaleza, interpreto que ahora esas complicidades también se van a mantener en la puesta en marcha del Parque Nacional y en los escenarios futuros a corto y medio plazo, ¿no? Cuando se crea un parque nacional nuevo hay siempre una tendencia a mirar que el turismo es la clave. Hombre, yo creo que el turismo es un nicho y es una actividad interesante. También creo que el parque nacional como figura de iniciativa o de desarrollo público tiene que velar primero por la existencia de un sistema de uso público, no confundir con turismo, en el que hace una oferta al visitante en general, que tiene que mantener una calidad y unos estándares importantes, cosa distinta que esa oferta es soporte para una actividad turística también, pero uno tiene que garantizar el acceso público, libre, gratuito, posiblemente a una gran parte de las actividades posibles, de modo que yo creo que vale, que se está hablando ahora mucho de las posibilidades de captar el turismo. Tenemos una red de parques muy variada, tenemos una red de parques en la que no se ha llegado a desarrollar ni incipientemente el turismo que podría tener y otras que están saturadas con imágenes como las que ha puesto Javier o con imágenes que podemos haber visto en el Teide, por ejemplo, o en Pico, unas concentraciones de turistas que yo decía antes con las aves, no siempre más es mejor. Hay veces que las repercusiones, si no sabemos preverlas y planificarlas de manera organizada, pues empiezan a generar deseconomías que acaban afectando a la propia actividad económica. Por tanto, yo creo que estamos en un momento muy interesante, hay una experiencia previa y es el momento para ordenar lo que vaya a ocurrir, de modo que los efectos sean los más positivos posibles, sin que nos ocurra que tengamos efectos negativos sobre el espacio que estamos ofreciendo a la ciudadanía, ¿no? Eso es un poco lo que pienso.